Judaísmo. Su historia inicia con Abraham, el cual, después de recibir instrucciones de Dios, se trasladó con su familia a la tierra prometida, en busca de la alianza, la cual representa la relación de Abraham con Dios. Los israelitas fueron esclavizados por los egipcios hasta que fueron liberados por Dios, que actuó a través de Moisés. Una vez asentados en su tierra, el pueblo judío estableció una monarquía, y luego de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos, en Israel y Judá. Como fundador tienen a Abraham. Sus escrituras son la Torá, que es la escritura judía más importante, y son los libros del Pentateuco, el Tanaj, dividido en los Nevim y Ketuvim, y finalmente el Mishnah. En cuanto a sus creencias centrales, se cree en una alianza, la cual está encargada de definir la relación de compromiso mutuo entre los judíos y Dios, donde el pueblo judío le transmite al resto de la humanidad los propósitos y deseos de Dios. En el judaísmo se habla de la unicidad de Dios como el creador de todas las cosas. Dios no es corpóreo y no tiene principio ni fin. La plegaria debe dirigirse a Él y no a ningún otro. Se habla de un Dios como un ser que recompensa a quienes siguen sus mandamientos y castigan a quienes no lo hacen. Hablando de la historia del cristianismo, luego de la muerte de Jesús, este se configuró como un sistema de creencias, donde los primeros seguidores fueron los 12 apóstoles que comenzaron a seguir a esta figura de Jesús de Nazaret. En la época de la crucifixión de Jesús, estos ya llevaban 3 años siguiendo sus ideas como un reformador del judaísmo, por lo que su muerte fue muy significativa en este grupo. Sin embargo, con el relato de la resurrección de Jesús se fortalece un subsistema de creencias, interpretando esto como un triunfo sobre la muerte. Esta religión se desarrolla a partir del judaísmo, del cual toma parte de su simbolismo y teología. Además, se permea de la cultura grecorromana. La escritura más importante es la Biblia, donde se encuentra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero incluye todas las escrituras judías y el segundo contiene todas las escrituras sagradas desde la época de Jesús. En cuanto a sus creencias, la creencia principal se fundamenta en la idea de Dios como Padre y Creador de todo lo existente. Por lo tanto, los seres humanos se consideran creados a su imagen y semejanza. Se cree que Dios se manifestó por medio de su Hijo, Jesús de Nazaret, y este a su vez se sacrificó para enmendar los pecados cometidos por los hombres. Se cree en la resurrección de Jesús y en su capacidad de retornar al cielo con Dios. Por esta razón, los cristianos consideran que sus actos los pueden conducir a un encuentro con Dios si son encaminados bajo los mandamientos de la Iglesia. Por el contrario, consideran que los actos encaminados al pecado los llevarán al castigo y serán condenados a un sufrimiento eterno. El Islam es una religión que se fundamenta en relatos comunes con el judaísmo y el cristianismo. En sus relatos se menciona que Abraham, junto con su hijo Ismael, construyeron la Kaaba en la Meca. Este lugar es un edificio cúbico donde se realizan peregrinajes y se rinde culto al dios Alá. La religión tiene como punto de partida la historia de su profeta Mahoma, el cual se considera desde pequeño como un elegido por Dios. En el año 610 se cuenta que Mahoma entabló un diálogo con Dios por medio del ángel Gabriel y se vio en la tarea de divulgar dichos mensajes. Como escrituras tienen el Corán y los hadices. Para los musulmanes es primordial reconocer la unicidad de Dios y el papel que tuvo su profeta Mahoma. Consideran que no hay una división entre lo secular y lo sagrado y por tanto su fe permea todos los aspectos de su vida. Consideran que la Sharia, que es un código legal, reglamenta y dirige la vida y el interior de las actitudes, siempre tomando como base su escritura sagrada del Corán. Los lugares sagrados para su peregrinación son conocidos como mezquitas y la mayoría tiene a un líder religioso o imán que se encarga de esclarecer los principios de la Sharia cuando hay distintos puntos de vista donde la ley es confusa. Además, la religión tiene 5 pilares: la declaración de fe, donde mencionan que no hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta; la oración, que se realiza 5 veces al día mirando en dirección a la Meca; dar limosna, hacer ayuno, sobre todo en la fecha del Ramadán; y el peregrinaje a la Meca. Zoroastrismo. Fue desarrollada antes de la escritura, se convirtió en la religión estatal del gran imperio preislámico de Irán y también fue adoptada como religión por el Estado persa. Contaba con sacerdotes para el desarrollo y expansión de la fe. Se convirtió en una fuerza religiosa muy poderosa hasta el surgimiento del islamismo. Su fundador, Zaratustra, también conocido como Zoroastro, a la edad de 30 comenzó a tener visiones relacionadas con la naturaleza del bien y el mal. En cuanto a sus escrituras, inicialmente esta historia fue compartida de manera oral, pero luego se transcribió y se le conoce como Avesta. En cuanto a sus creencias centrales, se habla de un Dios bueno, sabio e increado, trascendente y creador de todo.
llamado Ahura Mazda, que se opone a otro espíritu maligno, Angra Mainyu. También están los santos inmortales, los cuales tienen una función dentro de los demonios de la creación, como lo son el cielo, el agua, la tierra, las plantas, el ganado, la humanidad y el fuego. Cuando una persona muere, ésta será juzgada acorde a los comportamientos realizados durante el tiempo que tuvo vida. El bahaísmo surge como un movimiento de revitalización de la corriente islámica chií, los cuales consideran que Alí, primo y yerno de Mahoma, debió haber sido su sucesor. Luego de la desaparición en el año 873 del decimosegundo descendiente de Mahoma, se creó el relato de que éste había sido escondido milagrosamente y que luego regresaría. En el año 1844, un joven de Shiraz tuvo una visión que lo llevó a declarar que era el Bab o puerta que conduce hacia el sucesor escondido. Gracias a esto, muchos chiíes aceptaron esta creencia. Sin embargo, las autoridades religiosas del momento no lo aceptaron y el joven fue ejecutado en 1850. En 1844, Mirza Hussain Ali Nuri, un seguidor del Bab, continuó predicando el mensaje del Bab y se declaró a sí mismo como el profeta mayor. Este seguidor escribió distintos textos, incluido el texto de las palabras ocultas, el texto de los 7 valles, un texto que contiene leyes e instrucciones sobre cómo vivir y un tratado sobre cuestiones teológicas. La creencia en que se fundamenta la religión es la de promover la unidad de la raza humana. Se considera que el mundo es bueno en sí mismo y los humanos pueden lograr altos ideales morales, aunque no todos los hagan. De esta forma, la religión aborda asuntos como justicia, amor y compasión. Se cree que los profetas divinos son encargados por Dios para guiar la humanidad y liberar el poder divino en cada ser humano, y a su vez consideran que son manifestaciones mismas de la divinidad. Todas son religiones monoteístas que creen en un Dios bueno, bondadoso y creador de todas las cosas. Creen en la llegada de un Mesías o profeta, haya llegado o no. En el caso del cristianismo, como el judaísmo, se cuenta con el Pentateuco, solo que este es nombrado de diferentes maneras. En el caso del judaísmo es llamado Torá. Se cree en el bien y el mal. Se cree que, dependiendo de nuestros actos, podemos alcanzar la eternidad plena o el castigo eterno. Se habla de un Dios trascendente, centro de todas las cosas. Las diferentes corrientes de todas estas religiones se crean de forma muy similar. Un motivo que puede ser considerado sin valor o sin sentido por alguien fuera de la religión puede llevar al nacimiento de vertientes independientes de estas, con formas de pensar y rituales muy diferentes.